recibido un libro, recibimos tantos siempre, pero por ahí, con algunos, y no quiero ofender a nadie, uno puede llegar a encariñarse más, ¿no? Daniel Alejandro Fernández es licenciado en psicología, psicoanalista, tiene experiencia, es autor de 2 libros de psicología, Superación Personal, publicados en Argentina y Uruguay, Sapos y Cenicientas, una mirada psicológica acerca de la problemática del amor. ¿Serás lo que deba ser? Un enfoque psicológico para acercarnos a la felicidad. Como escritor de ficción y bajo el seudónimo de Daniel Boán, ha publicado en España El Reino de las Rosas Azules, ediciones Palabra, en el año 1998, Una casa en un árbol, editorial Editex en el 2001, y Legado de Sombras, The Legacy of Shadows, novela de suspenso para adultos editada en Estados Unidos. Daniel Alejandro Fernández, ¿cómo estás? Yayo saluda, bienvenido a La Quinta Pata, ¿cómo andás? Hola Yayo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. El gusto es mío. Bien, La mente en equilibrio, lo leía, lo miraba, lo daba vuelta, lo comencé anoche, digo, me parece que lo voy a tener que leer 2 veces, porque con la vida y el trajín que tenemos, necesitamos ponernos en equilibrio permanentemente, ¿no? Sí, es, en efecto, más en este país, ¿no? Evidentemente. Pero sin duda. Vos sabés que me quedó algo. Voy por la página 35, lo recibí anoche tarde, ¿no? Página 35. A ver, la diferencia que haces para poder lograr el equilibrio entre lo emocional y lo racional. Muy brevemente voy a hacer una introducción para que la corrijas o no. Hace muy pocos años, estoy en los 50 y tanto, me di cuenta que el amor que recibí de mis viejos, posiblemente que ya no están, fue lo más que pudieron darme. Fue lo más que pudieron darme. Sin embargo, tuve, a medida que fui creciendo, que enojarme más de una vez con ellos aunque no estuvieran. Porque alguna vez fueron racionales para quererme y otras veces fueron totalmente emotivos. Y hoy yo considero que hubo cosas que recuerdo que no hicieron o no estuvieron bien, y las pongo del lado racional como para poder continuar. Y cuando me tocan por ahí en algún lugarcito donde extraño algo, me pongo del lado emocional. Digo, ¿hago bien? ¿Es mi supervivencia? En realidad es una característica humana. Ya no pasa por si está bien o mal, es normal. Bien, que bien, pase eso. bien. Evitar lo emocional para protegerme. Sí, pero no, me refiero que es normal que a veces surja esto de tratar de uno resguardarse de lo emocional. Bien. Pero lo que se trata, sobre todo, para tratar de encontrar este punto medio entre la racionalidad extrema y la emocionalidad extrema, es no regirse estrictamente por uno de estos 2 extremos. Hay gente que es puramente racional o puramente emocional. Mientras uno pueda entrar en una de estas áreas y salir y entrar en la otra, entonces está dentro de los parámetros de salud. Correcto. Me encanta el ejemplo que das en las primeras páginas de la espada, por ejemplo, de la dureza de la espada samurái, ¿no? Para diferenciar también lo que es la mente racional de lo que es la mente emocional. Es cierto. Sí, bueno, estas famosas espadas, las katanas, si fueron famosas es porque, bueno, conservaban su parte rígida, pero también su parte flexible. Sí. Y de esto se trata, de no ser ni estrictamente racional, que sería ser rígido, ni estrictamente emocional, que sería ser flexible. Porque si uno se maneja por uno de estos 2 extremos, inevitablemente termina en un denominador en común, que es la angustia siempre. De acuerdo. La persona, Daniel, por lo general es consciente de esto o necesita ser auxiliada para comprender la dimensión de aquello que está manejando en su momento. Supongamos que es extremadamente rígido para todo y nada flexible. ¿Hay maneras de hacérselo entender desde el seno familiar o necesariamente se requiere de un profesional? Generalmente desde el seno familiar es difícil. Es difícil, porque una persona ya es el resultado de su historia. Y ese seno familiar es parte de esa historia. Así que tal vez incluso es una consecuencia de esa historia familiar. Bien. El que hoy sea estrictamente rígido, por ejemplo. Bien. Y cuando se es excesivamente emocional sucede lo mismo. Sucede exactamente lo mismo.
Y generalmente cuando se es excesivamente emocional, se corre un riesgo aún mayor, que es el colocarse en una posición de víctima y de hecho llegar a ser víctima de abusos en vínculos afectivos. Sí, sí. Por eso en esos casos, por ejemplo, no el típico caso de la violencia de género del que tanto se habla hoy en día, sí. A veces cuando uno ve a una de estas pacientes observa que a veces repiten una historia de un vínculo anterior en donde ocurrió lo mismo, y la persona muchas veces se queda en esto de lo emocional, en lo que siente, en que todavía lo quiere, esperando que el otro cambie. A menos que un profesional trate de rescatar la racionalidad de esta persona para que comprenda que si la quiere es una pésima manera de querer y que hay amores que matan, sí. Definitivamente está en serios problemas. Yo no quiero adelantar tu libro, quiero que lo lean, pero con lo que me acabas de decir, me quedo también con Beatriz cuando llega a tu consultorio. Ajá. Donde vive atada a un pasado que por ahí no enfrenta, hasta que realmente reacciona. Reacciona a través de la atención profesional, que en este caso es la tuya. Sí, y a veces alguna persona también llega a reaccionar cuando, como se dice popularmente, toca fondo, a partir de una crisis, ¿no? Sí. Y lo positivo que tienen estas crisis es que nos desequilibran totalmente, porque a veces uno vive en un equilibrio, pero que es un equilibrio nocivo que nos hace mal, pero está acostumbrado como en una zona de confort. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, no siempre estar en equilibrio es estar bien. Una persona puede estar en una zona de confort, acostumbrado a algo que le hace mal, pero vive como en piloto automático. Bien. Y a veces una crisis, un sacudón, nos ayuda a desequilibrarnos para poder después reequilibrarnos en una posición mucho mejor. De acuerdo, de acuerdo. ¿A qué denominas o cómo podrías sintetizar aquí los procesos inconscientes? Bueno, básicamente hay que tener en cuenta que así como tenemos aspectos racionales y emocionales, generalmente tendemos a creer que nos manejamos exclusivamente por la conciencia, es decir, por lo que sabemos de nosotros. Sí. Pero eso es solamente la punta del iceberg. La gran parte que es nuestra mente es inconsciente, y justamente es todo lo que no conocemos de nosotros, y por no conocerlo nos condiciona, nos determina. De ahí que la premisa básica del psicoanálisis sea volver consciente lo inconsciente. Bien. Cuando nos instalamos en una zona de confort, ¿sí? ¿Quien vive con nosotros se da cuenta o no se da cuenta que estamos en una zona de confort que puede por ahí estar causándonos daño? Generalmente una persona que nos acompaña en una zona de confort suele ser un inconsciente cómplice de nuestra zona de confort. Bien. Tal vez esté pasando lo mismo, e incluso hasta no quiera que nos desacomodemos de esa zona de confort, porque esto sería también movilizar a esa otra persona. Hablo, por ejemplo, de lo que se da, por ejemplo, a veces, por ejemplo, en una pareja que durante años transita también como en piloto automático, sin grandes emociones, sí, sin proyectos. Sí. Y bueno, y a veces el que alguien como que salga un poquito de la caverna hacia la luz y busque algo más en su vida, sí, y puede ser muy movilizante también para la otra persona, y hay que ver si la otra persona está preparada para eso. Me asusta lo que dijiste en este sentido, vivir sin proyectos. A ver, en mi caso, uno no viviría sin proyectos. No, sobreviviría. Pero me parece que hay gente que sí puede hacerlo, ¿no? Sí, y yo creo que esto tiene que ver con algo que hablaba Platón, ¿no? En la alegoría de la caverna. Esta gente que vive, como en la película Matrix, ¿no? Creyendo que tal cosa es la realidad, y le cuesta salir y ver que hay algo más afuera. Y ese algo más, a donde apunta siempre el psicoanálisis, es un faro, que es el deseo. Por eso, lo más importante siempre es tratar de movilizar y despertar el deseo en una persona para que tenga metas y proyectos. Correcto. De hecho, el deseo es siempre lo opuesto de la depresión. De ahí que una persona deprimida carezca de deseos. Y cuando llega alguien a tu consultorio y te dice que no tiene ganas de nada, ¿es solamente porque le falta deseo o porque de alguna manera hay algo del pasado que la dejó llegar hasta ese punto? Seguramente siempre hay algo del pasado que llevó a esa persona a ese punto. Ajá. Pero
En lo que yo no estoy de acuerdo a veces es en caer en análisis basados pura y exclusivamente en ese pasado, cuando el presente de esa persona ya es paralizante. Yo apuesto siempre a tratar de movilizar a esa persona en el presente, hablar de los temas del presente, para que resurja cierto ánimo en esa persona y después sí podamos trabajar por lo que la condicionó del pasado. Bien. Voy con la última, Dani, qué gusto conversar con vos, me quedaría más tiempo. Se nos está acabando el tiempo, pero capítulos a los que no llegué, vamos a dejarlo también latente para la gente: El fantasma y los otros, Pandora y la esperanza, mira vos, Sísifo y la repetición, Cassandra y la maternidad. Me voy a detener en este punto, justamente. Nos queda un minuto y medio. La maternidad, cuando la mamá ya no está, nos enfrenta por ella culpas que no son genuinas ni auténticamente nuestras, y a partir de ahí, identificarlas puede llevar un proceso de años, ¿o no? Sí, puede llevar un proceso de años, pero lo más importante es siempre partir de la base que existe la realidad y la realidad psíquica. ¿Cómo fue verdaderamente ese vínculo con la madre? ¿Cómo fue de verdad esa madre? Sí. En realidad lo desconocemos, tenemos nuestra visión de cómo fue. Correcto, sí, acertadísimo, sí. Y por eso el tiempo a veces desfigura a favor o en contra de la realidad. Sí. Y también se trata de tratar de correrse un poco, de verlo desde afuera, para tratar de encontrar un punto de vista medianamente más objetivo. ¿Y cómo es eso, definitivamente la última, de aquellas personas que se levantan a la mañana y comienzan por pensar, aunque no quieran, ¿no? Que el día no va a ser tan bueno, que le va a salir algo mal, que se le va a volcar la leche, que no le va a arrancar el coche? Este tipo de personas con los que he conversado tantas veces, que hay que andar empujando permanentemente, ¿afrontan qué tipo de situaciones? Bueno, en general, sí. Yo sé que esto parece extraña, esta respuesta, porque sé que una persona conscientemente dice que no quiere sufrir, que no quiere eso. El problema es que a veces nuestro inconsciente pretende lo contrario, es decir, en este sufrir, en este penar de más, que es lo que Lacan llamaría el goce, sí. Que no tiene nada de satisfactorio. Sin embargo, sí hay algo que se satisface a nivel inconsciente, que es una pulsión de muerte, una especie de impulso mortífero que nos lleva a una posición de víctima. Y siempre esto trae aparejado un beneficio secundario. Estas personas que siempre penan de más, que se quejan de todo, que están en posición de víctima, de alguna manera inconsciente, por supuesto, sí, ni siquiera lo saben, están tratando de encontrar este beneficio de ser contenidos, comprendidos, queridos, valorados. Abrázame, por favor. Exacto. Claro. Daniel Fernández, La mente en equilibrio, descubrir quiénes somos y cómo funcionamos para mejorar la vida. Bueno, lo estoy sugiriendo, lo voy a leer y te voy a llamar para tomar un café. Te dejo un abrazo. Dale, buenísimo, me encantaría. Inmenso. Dale, un abrazo inmenso para vos también. Muchas gracias. A vos. Daniel Fernández.